unos momentos de la palabra de nuestro Dios. Ya nuestros estudios, la gran mayoría, principalmente el ministerio, ya lo tiene bien definido, los hermanos bautizados, pero hay necesidad de seguir predicando, de seguir hablando de pues en qué está basada la doctrina de la Iglesia de Dios. Voy a pedirle a nuestro hermano el punto de fe número ¿qué? 28, ¿verdad? El bautismo. Todos, hermanos, ya sabemos que hay tres claves principales que yo como lo enfoco para que haya una forma de reflexionar. Dios nos ha creado, hermanos, perfectos, con libertad de tomar decisiones, y cuando tomamos buenas decisiones alcanzamos la bendición de Dios. Cuando Dios nos creó, nos dio un lapso de tiempo de vida, y de nosotros depende tomar esta decisión para que ese lapso de vida la podamos alargar. Y es lo que hace todo el hombre, todos los hombres. Si se porta bien, si no transgrede las leyes, alarga su vida en esta tierra. Y si no, hermanos, definitivamente el hombre se va a los vicios, se va a las formas incorrectas. ¿Y sabe qué sucede con su vida? Desaparece. Decía él, no quiero la muerte del que muere, dice. Entonces nuestro Dios da estas formas de cómo salvarnos. El otro dice, uno de los versos, hermanos, el que creyere, ¿qué dice? Será que, y si no, ¿qué dice? Ya está condenado. ¿Qué les decía, hermanos? Que Dios nos da un lapso de vida. El que no, su condenación es la muerte. Muerte tanto como física como espiritual, y pues definitivamente ahí queda el hombre. ¿Y dónde fue? ¿Qué fue la creación de nuestro Dios? Vano, ¿verdad? Entonces, pero lleva un proceso, lleva un paso a seguir que nos hace reflexionar, pero lo que siempre hace el hombre es destruir su propia vida. Dios da la vida y Dios es la vida. Dice el punto de fe número 28, el bautismo. El bautismo, creemos que el bautismo es una ordenanza del Señor Jesús para la remisión de pecados. ¿Qué debe de hacerse? ¿Por qué? Inmersión. No solo se debe salpicar, ¿verdad? Sino que debe de hacerse sumergirse en las aguas, ¿sí? Debe de sepultarse el viejo hombre. Y dice que debe hacerse por inmersión, que es una ordenanza para adultos, por medio del cual se adquiere el privilegio de ser miembro de la Iglesia de Dios. Y es una ordenanza para todos aquellos quienes ya toman una decisión, para aquellos quienes ya deciden porque empezamos a decidir, hermanos, a partir de que pues decimos, yo quiero ir a esta escuela, yo no quiero ir a esta. Yo quiero ir a esta iglesia, yo no quiero ir a esta. Yo quiero esto, no quiero esto otro. Entonces se empieza a tomar decisiones correctas e incorrectas. Entonces el joven ya toma sus propias decisiones, quizá para bien o para mal, pero ya empieza el discernimiento de pensamiento.
Y dice ahí de adulto porque ya pues ya hace las acciones conforme a lo justo, ya sabe por qué lo va a hacer. No se debe de hacer sin conocimiento, se debe de hacer con conocimiento, y vamos a ir adquiriendo más adelante los versos que nos van a apoyar, hermanos. Pasamos a la siguiente, hermano, ayúdeme por favor. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, dice, fue bautizado el Señor Jesús. Era necesario que el Señor se bautizara porque tenía pecado. No, el Señor Jesús no tenía pecado, ¿verdad? Pero ¿qué dice, hermanos? Subió luego del agua, diciendo que lo hizo ¿por qué? Por inmersión, porque bajó a las aguas, no fue salpicado, ni le rociaron agua, bajó a las aguas y luego ¿qué dice? Subió de las aguas, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, y empezamos a analizar verso por verso y nos damos cuenta cómo debe de hacerse pues dicho bautismo. Sigue diciendo, hermanos, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. ¿A dónde? Al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Sí? ¿Por él quién? Juan el Bautista, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero Juan le resistía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Quién decía esto? Juan, ¿verdad? Dice, Señor, pues yo he esperado tiempos, y yo ahora me doy cuenta que tú eres el maestro. Yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú seas quien limpie. Pero ¿qué dice el Señor, hermanos? Jesús le respondió y le dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Deja que sea así, porque es necesario. ¿Necesario a qué, hermanos? Dar ejemplo, ¿verdad? Es necesario que así como yo hago, vosotros también hagáis. Así decía en otro de los versos, ¿sí? Así como el maestro dio ejemplo, también nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Decía nuestro hermano predicador en la mañana, ¿quién es nuestro mayor ejemplo? Señor Jesús, y lo entendemos. Y le dijo a Juan, pues deja que las cosas sean así, porque es necesario, es preciso cumplir así toda justicia. Entonces ya dejó que lo bautizaran. Y después, ¿qué dice en otro de los versos? Cuando se abren los cielos, cuando se escucha una voz, ¿qué decía esa voz? Este es mi hijo amado, a quien tengo ¿qué? Alegría, ¿verdad? Estoy contento, estoy satisfecho, porque este es mi hijo obediente, al quien pues le digo que haga y lo hace. Estoy feliz porque mi hijo hace conforme es lo justo. Decía, es necesario hacer lo justo. ¿Se alegraba nuestro Dios? Se alegraba, hermano. Cuando nosotros también, en algunos de todos, toma esta decisión, ¿cree usted que nuestro Dios se alegra? Sí, hermano. Se alegra tanto que ¿qué hace? Borra todo lo que tenía usted allá atrás. Vuelve a nacer, le da la oportunidad de conocer. Dice uno de los versos que Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Escudriña a Dios, y el Espíritu de Dios, quien le da a usted, hace que conozca a Dios cómo es y cómo es su palabra y cómo nos muestra por medio de las Escrituras. Pasamos a la siguiente, por favor, hermano. Hermano Eric. Marcos 16:16.
Todas las palabras que están en rojo habló el Maestro, el Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree en aquel que los llamó para conocer lo justo, para conocer qué hace aquel hombre que no creyere. ¿Sus caminos son correctos? De ninguna manera. En algún momento de su vida se va a desviar. ¿Por qué? Porque nadie es su guía, nadie lo detiene, nadie le dice, es que así como estás actuando, no es conforme a lo justo. El Maestro se hace, ¿qué, hermano? Nuestro abogado, nuestro intercesor. ¿Qué más se hace nuestro Señor? Nuestro guía. Intercede por nosotros, ¿verdad? Cuando no tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, ¿quién va a interceder por nosotros? Nadie, hermano. Y sigue diciendo, hermanos, en Hechos, capítulo 2, verso 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis, ¿qué dice? La presencia de Dios. Pero es necesario primero aceptar a Jesucristo, aceptar al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, aun sin conocerle, ofreció su vida. Fue lastimado. Decía en uno en la lectura de Salmos, capítulo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de, ¿qué dice? Ni en silla de burladores. Aquellos hombres se burlaron del Señor Jesús por causa nuestra, por darnos una oportunidad de pertenecer y de conocer su justicia, hermanos. Y decía el apóstol Pablo que no sea en vano este sacrificio, que no sea vano en aquel momento. Y decía, bautícense, crean, para que también sean perdonados vuestros pecados. Y dice, y sigue diciendo, y van a recibir la presencia de Dios. Si no aceptamos a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, al Hijo de Dios, ¿Dios nos acepta, hermanos? No, ¿verdad? Aunque seamos criaturas de Dios, aunque seamos creación, tenemos que aceptar a Jesucristo, seguir las pisadas del Señor Jesús para que nuestro Dios mire en nosotros. Sigue diciendo, hermanos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos, dice. Para nosotros es el aceptar a Jesucristo, y si le aceptamos nosotros, también nuestros hijos van a aceptar, también nuestra generación. Decíamos en un principio, podremos alcanzar esa bienaventuranza, alcanzar ese tiempo de paz, ese tiempo de justicia, porque de otro modo, hermanos, estaremos lejos. No seremos llamados, dice, para aquellos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, porque para nosotros ahora que conocemos son las promesas. Si aceptamos, si se bautiza el hombre, si reconoce a Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No alcanzan a ver, hermanos, pero se encuentra en Hechos capítulo 8, verso 26. Es una historia que ya lo sabemos todos, historia de Felipe. Felipe, cuando Dios le llama y le dice, mira, ve a cierto camino y te vas a encontrar a un hombre
Y vamos a recordar esa historia, hermanos. Dice así: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pudo haber dicho Felipe: ¿qué voy a hacer yo allá desierto? ¿O a qué? ¿Cuál es la razón? Obediente fue porque Dios le había llamado y le había dado pues una responsabilidad. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Pero este etíope, hermanos, aquí, ¿con qué formas iba a adorar a Jerusalén? Si no había reconocido a Jesucristo. ¿Se puede adorar sin reconocer a Jesucristo? Sí se puede, pero pensaremos, ¿si será válido esa adoración sin conocimiento? ¿Y por qué la Escritura escribe ahí y dice que había venido a Jerusalén para adorar? Y sigue platicando, hermanos. Regresaba y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del transquilador, así no abrió su boca. Y leía, y podía suceder que también a nosotros llega a pasarnos, y leemos, y cantamos, y adoramos, pero no entendemos cuál es la razón de lo que hacemos. Y empieza a explicar. Le dice: aquel quien se lee el profeta Isaías, es aquel quien ofreció su vida, es aquel quien enmudeció, quien le dijo: tú eres el rey de los judíos, dime si eres o no. No sabes que yo soy yo tengo la potestad de soltarte o de mandarte a azotar. ¿Y qué hacía el maestro? Se quedaba callado. Solo respondía: tú lo has dicho. ¿Pero por qué, hermanos? Porque estaba determinado a tomar una decisión de poder rescatar a un pueblo que estaba perdido. Y sigue diciendo ahí, hermanos: en su humillación su juicio fue quitado. Fue humillado el maestro, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Le predicó las buenas nuevas de salvación, de cómo el hombre puede salvarse, porque el hombre está condenado ¿a qué? Pues a la muerte, condenado, pues solo, como dice el hombre es como aquella planta que en breve dura, se seca y no es nada. Pero puede el hombre encontrar la salvación, puede el hombre alcanzar. Y dice que le predicó el evangelio de Jesús, le habló del maestro, le dijo a aquel maestro, enmudeció su boca, fue llevado al matadero, tenía 12 discípulos,
Él sanaba a los enfermos, Él daba alimento a muchos necesitados. Él era justo, le habló del Señor Jesús. ¿Entendió el eunuco, hermanos? ¿Y qué dijo? Esto que es maravilloso, esto es sorprendente. Bueno, si la Escritura dice que me bautice, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues me voy a bautizar, ¿verdad? ¿Qué impide que yo haga el bautismo? Dice. Entonces, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿y a qué agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento? Nada impide, hermanos. Es mejor tener en nuestra vida a alguien que nos guíe, alguien quien abogue por nosotros, el que no, quizás no alcancemos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos adorar? El eunuco lo hacía, iba y adoraba, ¿verdad, hermanos? Pero no entendía aún lo que se escribía con el profeta Isaías. Pasamos a la siguiente, por favor, hermano. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay muchos que quizá trastornan, quieren cambiar los pensamientos y llegan y se atreven a decir, Jesús fue solo un maestro en su tiempo. La ciencia lo ha manifestado así. Mas sin embargo, el que cree, que dice, creo en Jesucristo, que es el Hijo de ¿qué? De Dios. Sí. Creo a Jesucristo y verdaderamente lo creo de corazón y tomo la decisión de corazón. Nadie puede obligarme a bautizarme, pero sí podemos persuadir, sí podemos convencer, porque es bueno ¿para quién? Para el quien toma la decisión. Nosotros ya no depende de aquel, nosotros depende que solo le instruyamos, le enseñemos, todo aquel que no ha recibido el bautismo, pero es un requisito para pertenecer a la iglesia de Dios. Hechos 8:38, y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. No es de que haya desaparecido, sino que ya no volvió a ver. ¿De dónde era el eunuco? De Etiopía. ¿De dónde era Felipe? De Jerusalén, ¿verdad? Ya no volvieron a verse, pero aún en esos momentos el eunuco aceptó el bautismo y fue bautizado, reconoció al Hijo de Dios. Sí. Vamos a pasar a la siguiente, hermanos. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y decíamos, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, y el que no, será condenado. Y aquel que invocare en el nombre del Señor, ¿qué será? Definitivamente tiene una oportunidad de vivir. Quizá no podemos decir, pues mi único propósito es pues la vida eterna, pero el propósito de esta vida que tenemos, hermanos, pues también de vivirla bien, conociendo y reconociendo a Jesucristo, no hasta que llegue la eternidad,
O quizá estamos equivocados diciendo, pues yo voy a hacer para lo que viene. No, sino que a partir de estos momentos podemos alcanzar esa dicha de disfrutar, como decía, una alabanza, algo justo, algo bueno, algo agradable, entre todos, entre nuestras familias, entre nuestra iglesia, entre nuestra comunidad. Nosotros podemos vivir esto en estos tiempos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Decía el apóstol Pablo. ¿Cómo puedes adorar? Decía el eunuco. Yo fui a Jerusalén y fui a adorar, pero ¿a quién adoré si no le he reconocido? ¿O no, hermanos del ministerio? Es necesario saber comprometerse, hacer el bautismo, para entonces decir, sí sé a quién estoy adorando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muchas veces recibimos el mensaje del bautismo, muchas veces tenemos que hacer la justicia, tenemos que hacer la hospitalidad, tenemos que entender que leer la Biblia es lo mejor, que tenemos que la profecía, tantas cosas, pero si no hemos hecho el bautismo, hermanos, entonces ¿de quién podemos invocar? Me preguntaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿quién era, hermanos? Antes de ser un perseguidor, ¿verdad? También decía, sí, mátenlo, sí, apedréenlo. ¿Sí decía esto o no? Sí, decía, porque no había ¿qué? Aceptado a Jesucristo. ¿También adoraba el apóstol Pablo en Jerusalén? Sí, también adoraba, pero sin reconocer a Jesucristo. Y cuando le reconoce, ¿qué hace el apóstol Pablo? Se bautiza. ¿Cuántos días quedó ciego el apóstol Pablo, hermano Elías? ¿O quién le ayuda a nuestro hermano? 3 días quedó ciego, ¿verdad? Suficientes para decir, o fue obligado, o entendió de verdad el apóstol Pablo, entendió de verdad que era necesario. ¿De qué dijo después el apóstol Pablo? De esto que soy, no soy nada, soy como un estiércol, decía, porque no valía nada. Pero cuando reconocí a Jesucristo, cuando Él me utilizó como instrumento para anunciar su evangelio, prosigo al blanco, dice, al premio de la soberana vocación, decía el apóstol Pablo. Prosigo al blanco, prosigo a Dios. Y sigue diciendo, hermanos, ¿cómo creerán? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues los que se han bautizado, ¿verdad? Los que han escuchado. Y ahora pareciera que es agradable de que descubramos un verso de la Biblia y nos regocija y dice, pues dice la Escritura que es rico aquel quien ha aceptado a Jesucristo. Entonces me doy cuenta que soy rico. ¿En qué, hermanos? Ahora en hermandad,
¿Rico en qué? Quizá en hacer justicia. Rico en que mis hijos están a un lado, en que no tengo estos detalles, en que no tengo estos problemas. Decía en un principio, es rico en todas las cosas porque ha aceptado a Jesucristo. Y dice, aquellos que anuncian el evangelio de paz, que predican el evangelio de los bienes. ¿Pero quién ha creído? Los que de verdad han aceptado a Jesucristo. Y se va a seguir predicando, y se va a seguir anunciando, y se va a seguir ofreciendo sacrificios. Pero así como el eunuco, así como Saulo, cuando no habían reconocido, seguían siendo como era antes. Por eso decía, el que creyere será salvo, el que entendiere sus pecados serán ¿qué? Perdonados. Por ahí se da uno cuenta que pues Dios está haciendo su labor porque le hemos aceptado a Jesús, a su Hijo Jesús. Romanos 10:17, así que la fe viene ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumentamos nuestra fe, hermanos? ¿O usted cree que el agua tiene poder? No, ¿verdad? ¿Dónde se va a bautizar? ¿O usted cree que las formas que vamos y que nos alimentamos en ese lugar y que hacemos tantas cosas y que contratamos un autobús y que nos vamos todos y que... ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿No podían ir 2 o 3 nada más y que se bautice el quien tiene esa voluntad? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay fe en ustedes, porque hay esa confianza de decir, pues yo también me regocijo, porque tengo contentamiento, porque mi fe pues me dice que tengo que asistir a cierto lugar, porque mi fe me dice que los hermanos se van a bautizar, porque mi fe me dice que tengo que ser hospitalario, hospedador, obrar con justicia. Todo esto es pero por el oír de ¿qué? La palabra de Dios. Y empezamos a hacer buenas acciones. Sí, hermano, sí, hay un cambio. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Hermano Eric. Juan 3:1. También había un hombre que era ¿cómo se llamaba? Nicodemo. No aparece aquí, ¿verdad? Ah, sí, aquí aparece. Aquí, Nicodemo. Este hombre, ¿quién era? A ver, ¿quién me describe cómo era este hombre? Hermano Pedro, ¿cómo era este Nicodemo? ¿Qué era? ¿Un príncipe? ¿Cómo era, hermano Gerson? Como algo parecido a qué? Como un representante casi de los judíos, ¿verdad? Como un conocedor o que dirigía o que se acercaban a él para, pues quizá pedir opinión, porque era uno de los principales, príncipe de los judíos, pero su conocedor de la ley, pero su pensamiento decía es que lo que hace, porque no le reconocía como el Hijo de Dios, le reconocía como ¿qué? Como maestro. Él viene de Dios y se fue ¿qué dice? Vino a Jesús ¿de qué? Y le dijo, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. De noche quizá pues no le encontraba en el día, o quizá por miedo de que los otros judíos le vieran, pero reconocía que el maestro hacía milagros, ¿verdad? Y que venía ¿de quién?
de Dios y que hablaba verdad y decía, conviene que se haga así toda justicia. Respondiendo Jesús sí le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros a veces llegamos a decir así, probablemente. ¿A poco sí aquel río o aquella sumersión, si de verdad ocurra esto? ¿O es necesario, como decía Nicodemo, casi como si dijera, ¿cómo se le dice a alguien que dice lo contrario a algo bueno? Sarcasmo. Como sarcásticamente dijo, ni modo que el hombre puede otra vez entrar al vientre de la madre, decía. No entendía este razonamiento que a veces llega a suceder con nosotros. No entendemos ese mensaje. Como decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía Isaías. A veces no se cree. Y sigue diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos quizá puesto en nuestro pensamiento eso que dice, que seguimos siendo carne. O a veces viene a nuestra mente, hermanos, es que yo hasta que haga el bien o hasta que haga lo justo, me voy a bautizar. Decía nuestro hermano, ¿cree usted que va a poder hacerlo solo? No, hermanos, se necesita de quien le ayude, se necesita de nacer ¿de dónde? También del Espíritu, nacer de la palabra, nacer del conocimiento, decía el maestro, y conociendo que este es un requisito indispensable, que es necesario bautizarse, entonces toma la decisión de decir, pues entonces tengo que bajar y nacer del agua. ¿Cómo se nace del agua? ¿Qué es lo que hacen nuestros hermanos ministros? Nos sostiene a usted y lo sepulta, ¿sí? Como si lo enterrara en las aguas. Y después de salir de las aguas, ¿qué hace? Pues es una nueva criatura, como dijo el maestro, como dijo el Señor Jesús. Es necesario volver a nacer. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo es que Dios nos ha llamado a pertenecer a su pueblo. Pudimos estar allá, pudimos estar en otro lugar, mas sin embargo entendemos que Dios nos ha llamado para estar en este lugar, porque como decía, el viento, el Espíritu, todo pudo haber ocurrido, mas sin embargo Dios nos da esa facultad de pertenecer y de conocer pues lo que es nacido en el Espíritu, lo que es el bautismo. Vamos a pasar a la última diapositiva, hermanos. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo dice un verso? ¿O lo escribió? ¿Quién lo escribió?
Lo dice el verso, a ver, búsquenlo, hermanos. Juan 3:36, a ver, vamos a dar lectura a Juan 3:36. ¿O me equivoqué de verso? A ver, todos, hermanos, si dice así o no. Si dice hermano Pedro, si dice hermano Antonio. Sí. ¿Cómo dice? A ver, vamos a dar lectura. Que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y a veces nos preguntamos, tomen sus asientos, ¿sí estará la ira de Dios en nosotros si no aceptamos a Jesucristo? ¿Sí creen que estará la ira de Dios, hermanos? Porque decía uno de los versos, Dios mira, no recuerdo bien el verso, pero mira de lejos a los impíos y a los que buscan la santidad, Dios les provee de justicia, ¿verdad? Dice, tiene vida eterna. Y San Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué manera, ¿verdad? Perdonó al mundo y dio a su único Hijo. Y sigue diciendo, hermanos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no mandó y dice, destruye, deshaz, haz como tú quieras. ¿Qué le dijo Dios a su Hijo? Salva, enseña, da ejemplo, muestra lo que es bueno. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Escuchar. ¿Y qué debe de hacer en su vida? Pues buscar la manera de que se alarguen sus días, ¿verdad? Eso es lo único que busca el hombre, alargar sus días. Y sigue diciendo, hermanos, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, no viene a luz, para que sus obras no sean reprobadas. ¿Qué detiene que se haga el bautismo? Quizá nuestras obras, ¿verdad? Lo que decíamos, quizá yo quiero seguir haciendo lo malo. Yo no quiero todavía pertenecer a la iglesia, porque me van a señalar cuando yo cometa estas cuestiones. ¿Qué dice? Para que sus obras no sean, ¿qué dice? Reprobadas. Quizá ese es el motivo por el cual pues no se atreve uno a bautizar, porque le dice y se dice, ¿y eso quieres bautizado? O porque estás obrando de esta manera, por eso yo no me bautizo, ¿verdad? Por eso yo no recibo el bautismo, porque siempre uno se escuda ¿en qué? Entre nuestras malas obras, o porque se pretende quizás seguir haciendo obras que son reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todas las cosas de justicia vienen de Dios. Todas las cosas de buenas, como el bautismo, como el conocer a Dios, viene
de alguien perfecto, hermanos. Dios nos ha creado con perfección. Dios nos ha dado una inteligencia superior a toda su creación para poder decidir, para tomar buenas decisiones. Y si tomamos esas decisiones que no son correctas, pues no hemos alcanzado la excelencia de Dios que quiere que lleguemos. Todavía falta, hermanos. Tenemos que soportar, tenemos que aguantar, tenemos mucho que hacer todavía, pero necesitamos hacer el bautismo para todos nuestros hermanos quienes no han hecho el bautismo, y para todos aquellos quienes ya lo han realizado. Estas son las palabras de nuestro Dios que nos alienta a seguir, que nos hace que vayamos con los hermanos que toman la decisión, que nos hace que nos congreguemos hoy, que hace que adoremos a Dios, conociendo a su Hijo Jesucristo, que adoremos, dice, porque sí podemos adorar como lo hacía el eunuco, porque sí podemos ir a Jerusalén, porque sí podemos conocer todo, pero es necesario realizar el bautismo. Pasa a vosotros, hermanos.